Una presentación un poco básica sobre lo que yo creo que pueden necesitar conocer acerca de bases de datos, de perfiles de ADN, y procuraré dejar tiempo para que luego al final me puedan hacer alguna pregunta. Ya hemos visto esta mañana cómo prácticamente a partir de cualquier vestigio biológico se puede extraer ADN, se puede analizar y se puede obtener lo que llamamos un perfil genético, que como vemos ahí, pues para los distintos marcadores es una serie de sucesión de números. Y también se ha hablado ya también de el poder discriminativo que tienen las técnicas de ADN. Ese perfil genético que salía antes y que está representado ahí abajo a la derecha, se espera que se pueda repetir en la población española por puro azar en la proporción de 1 cada 12 quintillones. Es cierto que cuando se empezó con las técnicas del ADN, este poder discriminatorio no era tan alto, porque ahora se estudian un montón de marcadores genéticos. Sin embargo, este poder de discriminación y lo relativamente sencillo que parece o que puede ser el archivar, digamos, una sucesión de números que representa un perfil genético, pues dio lugar a que enseguida empezaran a aparecer o a hablarse de las bases de datos de ADN. Yo quiero hacer un repaso por encima de los principales acontecimientos que creo que son importantes para tener en cuenta en el establecimiento de bases de datos de ADN. La primera de ellas es la recomendación R92 del Consejo de Europa, donde ya entonces, en el año 92, se hablaba de que los perfiles, los datos y la información derivada podían, digamos, retenerse o quedarse cuando la persona involucrada había sido condenada por delitos graves contra la vida, la integridad o la seguridad de las personas. Y también esta misma recomendación decía que en el caso de que la seguridad del Estado pudiera estar también involucrada, también se podían guardar esos perfiles genéticos, incluso aun cuando no hubiera condena. Lo que sí que establecía también la recomendación era que era necesario legislar a nivel nacional sobre toda esta materia. Pero ya en el año 92 teníamos referencias a temas de bases de datos de ADN. Precisamente entre el año 92 y el año 93, en el Cuerpo Nacional de Policía se estableció una primera base de datos de agresión sexual, solamente con casos de agresiones sexuales, y entonces usábamos lo que se llamaba la huella genética, los fragmentos de restricción, los polimorfismos de los fragmentos de restricción, que probablemente la mayoría de los que estáis aquí, quitando algunos, no la hayáis conocido, lo que era la obtención del ADN, las autorradiografías, etcétera, pero ya con esto se podía, y de hecho nosotros lo hicimos, establecer una primera base de datos. Eran bases de datos en las que no había normalmente casos de referencia, muestras de referencia, y lo que nos permitía era relacionar distintos hechos delictivos, pero todos ellos cometidos por la misma persona. En el año 1994, Estados Unidos ya aprueba su Índice Nacional de Identificación con Datos de ADN e implementa el software CODIS. También en el año 1994, Reino Unido inicia su actual base de datos. En España, en el año 95, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición de ley sobre el uso y práctica y prueba del ADN dentro de la estructura del sistema penal y en la investigación de la paternidad. Era una proposición de ley que intentaba adecuar la R92 a nuestro ordenamiento interno, mezclaba el aspecto penal criminal con la investigación de la paternidad, concedía
al entonces Ministerio de Sanidad y Consumo la facultad de homologar laboratorios, y la propia proposición daba el plazo de 3 meses para que se pudiera ya establecer la ley. Yo creo que entonces era una iniciativa que era interesante. Sin embargo, en el debate de la toma en consideración de la ley, todos los partidos políticos entonces decían que era la ley una ley importante, pero que sin embargo el articulado no les parecía muy apropiado, que había ciertos derechos que no se citaban en el articulado y que preferían esperar a la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, en la votación, esta proposición de ley fue rechazada. En el año 1997 tenemos ya una primera resolución del Consejo relativa al intercambio de perfiles de ADN. Es decir, en el año 1997 el Consejo fundamentalmente invita a los Estados miembros a que consideren la creación de bases de datos nacionales sobre ADN. Es decir, es el Consejo de Europa el que ya nos está diciendo que debemos de empezar a estudiar y crear bases de datos de ADN. Y además nos dice que lo hagamos de una determinada forma, con arreglo a normas comunes que sean compatibles, utilizando, a ser posible, los mismos marcadores para que se pueda producir un intercambio internacional. Y termina esta resolución con la conclusión de que el Consejo insta a que en el plazo de 1 año a partir del establecimiento de la presente resolución se le presenten recomendaciones con vistas a su aplicación. En el año 1997, 98 y 99, ya varios países europeos, Austria, Holanda, Alemania y Finlandia, crean sus bases de datos. En el año 1998 hay en España otra proposición, en este caso no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno a que regule el análisis del ADN y la investigación de la paternidad. En esta proposición no de ley, presentada, entonces estaba en el Gobierno el Partido Popular, y fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular al Congreso. Y el propio Grupo Parlamentario Popular instaba al Gobierno a que introduzca en nuestro ordenamiento jurídico la regulación sobre los temas de ADN. Todos los grupos parlamentarios apoyan esta proposición no de ley y se aprueba por unanimidad la proposición no de ley. En el año 1999, Cuerpo Nacional de Policía ya pasa de la anterior base de datos de RFLPs a una base de datos casera con resultados de PCR. Y en el año 1999, también como consecuencia de la proposición no de ley anterior, se crea o se forma o se redacta un anteproyecto de ley por un grupo de trabajo en el cual estuvimos presentes algunos de los que estamos aquí, y se hablaba de la finalidad y recogida de las muestras, de los laboratorios y análisis y conservación de las muestras, del tratamiento de los datos. Se creaba o se proponía la creación de la Agencia Nacional de Perfiles de ADN, y en sus disposiciones finales de este anteproyecto de ley también se hablaba de añadir varios párrafos a varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este borrador de anteproyecto no llegó nunca a ver la luz, aunque, sin embargo, sí que los párrafos que se pedían para añadir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal se adoptaron en el año 2003. En el año 2000, el software CODIS, del que luego hablaré, ya es instalado en la Comisaría General de Policía Científica. Empezamos en el año 2000 con una versión de CODIS que era la versión 5.2 y que estaba únicamente instalada para el Cuerpo Nacional de Policía. En el año 2001 aparece una nueva resolución del Consejo en el que ya
se fija un conjunto de marcadores de ADN que deben estar presentes en los análisis del ADN para el intercambio internacional. Es lo que se conocía como el European Standard Set y que incluía estos marcadores que están puestos aquí en amarillos, que a su vez también coincidían con los que había definido Interpol. En el año 2004, CODIS pasa ya a Secretaría de Estado de Seguridad. Entonces, hasta entonces, Cuerpo Nacional de Policía tenía su base de datos ya con PCR en CODIS, Guardia Civil tenía su base de datos también de PCR en un sistema casero como previamente lo habíamos tenido nosotros, y se intercambiaban informaciones esporádicamente pues, por teléfono y por correo electrónico. Entonces se vio la necesidad de tener que compartir las bases de datos para no tener que estar cogiendo el teléfono y llamando y oye, mírame esto, a ver qué te parece. Y entonces ya fue cuando se tomó la decisión de instalar CODIS en la Secretaría de Estado de Seguridad, suponiendo ya la efectiva intercomunicación de las bases de datos entonces de Policía y de Guardia Civil, y que, como veremos luego más adelante, en un futuro cercano las policías autonómicas y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense también se suman y se conectan a CODIS en la Secretaría de Estado de Seguridad. También se dan de alta ya los ficheros que hoy en día están actualmente vigentes en la Agencia de Protección de Datos, que son el INT-SAI para casos penales criminales y el INT-FENIS para los casos de interés social. Y también se conformó el actual grupo COMSIGENI, al cual pertenecemos todas las instituciones que alimentan la base de datos y que nos reunimos con una determinada frecuencia para ver sobre todo aspectos técnicos. El siguiente paso que me interesa es hablar sobre la ley orgánica que aparece en el 2007. Como luego nos van a hablar sobre las bases jurídicas, pues no voy a entrar en profundizar en la ley orgánica, pero sí únicamente decir que crea la base de datos policial de identificadores obtenidos a partir del ADN para la investigación y averiguación de delitos y para los procedimientos de identificación de restos cadavéricos o de averiguación de personas desaparecidas. Define ya los casos en los cuales se pueden inscribir los datos en la base de datos policial. También permite la integración de los ficheros que ya estaban integrados, que tenían Policía y Guardia Civil, y a su vez permite que aquellos otros ficheros que hubiesen sido creados con las mismas finalidades también pasen a integrar parte de la base de datos policial. Y también la propia ley orgánica, aparte de otras muchas cosas que seguramente nos hablarán posteriormente, cita que se podrán ceder los contenidos, los datos de la base de datos a las autoridades judiciales, fiscales o policiales de terceros países, de acuerdo con lo previsto en los convenios internacionales ratificados por España y que estén vigentes. Se me ha olvidado decir que en el 2005 se firmó el Tratado de Prüm, del que hablaremos luego a continuación. Del 2007 al 2010, Ertzaina, Mossos d'Esquadra, Toxicología Foral y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses entran a formar parte ya de CODIS. Aparece la ley orgánica en el 2007. En el 2008 el Tratado de Prüm pasa a formar parte del acervo comunitario, es decir, la Unión Europea incorpora el Tratado de Prüm a su legislación, obligando ya, por tanto, a todos los Estados miembros. El año 2008 aparece, por Real Decreto, se crea la Comisión Nacional para Uso Forense del ADN. En el año 2009 hay una nueva resolución del Consejo por el que se amplía el conjunto de marcadores anteriores del European Standard Set con 5 marcadores más, de tal manera que ya son 12 los marcadores genéticos que se deben de analizar para poder hacer el intercambio internacional.
Hay otras noticias más modernas que ya las ha citado brevemente el fiscal Doz anteriormente y que luego seguramente que en la siguiente ponencia nos las van a repetir, como es el tema de la presencia de la asistencia letrada o la aplicación del artículo 129 bis, pero no quiero entrar ya en temas más jurídicos. ¿Qué software estamos utilizando en España para la base de datos policial de identificadores de ADN? Estamos utilizando el CODIS, como antes han visto. Empezamos con la versión 5.2 y ahora ya estamos con la versión 7.0 de CODIS y está a punto de caer para la primavera del año que viene ya la versión 8.0. El CODIS es un software que es propiedad del FBI y que lo cede gratuitamente previo acuerdo firmado entre dos países, y lo único que tenemos que poner nosotros es el hardware. Entonces utilizamos el software. Es un software que está muy extendido, que lo poseen gran cantidad de países de la Unión Europea y que a España nos está yendo muy bien. En Estados Unidos el CODIS tiene una estructura jerárquica y aquí están representados 3 laboratorios locales de Florida. Está representado como estatal también California y me parece que ese otro es Illinois, y luego está el nivel nacional. De tal manera que los laboratorios locales dependen de su estatal y los estatales llegan hasta el nacional. Entonces, en España tenemos algo muy parecido. Recordamos que el primero que tuvo CODIS fue el Cuerpo Nacional de Policía, enseguida lo tuvo también Guardia Civil, y a mí lo que me interesa destacar es que cada uno de estos laboratorios locales tienen su propia base de datos y realizan sus propias búsquedas. Sin embargo, cuando se quiere mirar si un perfil de un laboratorio local de policía está o tiene algo que ver con los perfiles que puede haber en otro laboratorio, se necesita un escalón superior, que es el escalón que vamos a llamar nacional, que es el que está en Secretaría de Estado de Seguridad. Entonces los laboratorios locales suben sus perfiles al nivel superior. En el nivel superior se realiza la búsqueda entre laboratorios y automáticamente, utilizando un programa AutoSearcher, y automáticamente se descargan las coincidencias que se encuentren a los laboratorios locales. Como he comentado ya antes, se sumaron enseguida Mossos d'Esquadra, Ertzaina, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y, por último, se sumó también la Policía Foral de Navarra. El intercambio internacional se realiza desde el nivel superior, es decir, desde Secretaría de Estado de Seguridad. ¿Cómo funciona una base de datos? Bueno, pues yo creo que todas las bases de datos que tienen que ver con ADN funcionan de la misma forma. Existe una serie de perfiles problema, que es lo que llamamos manchas. Son perfiles genéticos obtenidos generalmente de muestras que se han intervenido o ocupado durante la inspección ocular del lugar donde se ha cometido un hecho delictivo. Luego hay perfiles de referencia. Recordar que nuestra ley nos permite obtener muestras de sospechosos detenidos e imputados hoy día investigados. Se hace una búsqueda de esos perfiles de referencia contra los perfiles problema y como resultado podemos obtener coincidencias de tipo problema-problema o mancha-mancha, es lo que llamamos un forensic hit. Podemos tener una coincidencia de mancha problema con un perfil de referencia, con una persona, es lo que llamamos un offender hit. Entonces, en este caso,
a un perfil genético problema le estamos poniendo nombre y apellidos del presunto autor del hecho delictivo. Y luego también podemos encontrar coincidencias persona a persona. Eso quiere decir que a la misma persona se le ha obtenido muestras biológicas, se han analizado dos veces distintas sin saberlo, pero también se obtienen coincidencias persona a persona. Esto es lo que tiene que ver con interés criminal. Para el interés social de averiguación de restos cadavéricos, pues funciona muy parecido. Los perfiles problema en este caso son perfiles obtenidos de personas no identificadas o cadáveres no identificados o de restos humanos, y los perfiles de referencia en este caso son las muestras biológicas que voluntariamente aportan los familiares que están buscando a esas personas desaparecidas. Se hace la búsqueda de los perfiles problema contra las muestras de referencia y podemos tener una posible identificación de ese cadáver sin identificar o de esa persona desaparecida. El mismo sistema se usa para la identificación de víctimas en grandes catástrofes, aunque es un sistema que se usa única y exclusivamente y de manera solamente para identificar a las víctimas de esa catástrofe. Cuando se termina ya el trabajo con la gran catástrofe, todos los perfiles genéticos relativos a la identificación de la gran catástrofe desaparecen de la base de datos, permaneciendo únicamente las personas desaparecidas. Ahí más o menos quiero reflejar el número de perfiles genéticos que tenemos ahora mismo en la base de datos. Tenemos 346.000 perfiles de referencia, lo que llamamos personas. Tenemos aproximadamente 100.000 perfiles problema manchas, de los cuales muchas de ellas ya están identificadas, y en total ahora mismo en la base de datos, contando todo, muestras de referencia, manchas, familiares y otros perfiles genéticos, ahora mismo al día de ayer había 456.334 perfiles. Aquí quiero representaros un poco lo que son las coincidencias que se obtienen en el nivel nacional, no en el nivel local. Es decir, las coincidencias entre laboratorios. Lógicamente, las coincidencias que se producen a nivel local, como las búsquedas se hacen en el propio nivel local, el nacional no tiene conocimiento de ello. Solamente yo puedo dar cuenta de aquellas coincidencias que hay entre laboratorios. Entonces, para que os hagáis una idea, desde el inicio de la base de datos, lo que antes hemos llamado forensic hit, que era una coincidencia de un perfil problema con otro perfil problema, hemos tenido 9.205. Lo que nos está diciendo era, como he comentado antes, que son dos hechos delictivos cometidos por la misma persona, aun cuando no sabemos quién es todavía. Y luego ya los offender hit, que son aquellos casos en los que hemos hecho coincidencia de un perfil problema con un perfil de referencia, es decir, con una persona, son 13.127 casos los que hemos tenido desde el inicio de la base de datos. Llamaros un poco la atención que la base de datos es una base de datos viva, activa, en la que se ingresan perfiles, pero también se eliminan perfiles porque han dejado de tener interés o porque las personas involucradas ejercen sus derechos de rectificación y de cancelación. Es decir, que continuamente está cambiando, digamos, el número de perfiles que se mantienen en la base de datos. Pero, lógicamente, se nota desde
desde que salió la Ley Orgánica 2007, que hay un incremento del número de perfiles en la base de datos. Otras bases de datos forenses, bueno, pues tomando como referencia los últimos datos de la Red Europea de Institutos de Ciencia Forense EMSI, sobre todo pues teniendo en cuenta Europa, sobre un total de una población de 803 millones, pues había muestras de referencia en bases de datos 11.665.000 y 1.800.000 manchas. También con la misma fuente, las coincidencias encontradas persona-mancha han sido 2.791, de mancha a mancha 663.000, en total 3.434.000. Prácticamente todos los países europeos tienen bases de datos e intercambiamos, digamos, esta información a través de la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses. Quiero ahora ya un poco dedicarme a lo que es el Tratado de Prüm. Es un tratado que se firma en el año 2005 por varios países: Bélgica, Alemania, España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Austria. España lo ratifica en el año 2006, enseguida se adhieren al tratado muchos países de la Unión Europea, de tal manera que en el 2008 la Unión Europea incorpora los postulados del Tratado de Prüm a lo que es la legislación europea y obliga ya, por tanto, a todos los Estados miembros. Aparecen lo que se llaman las decisiones Prüm, la 615 y la 616, que son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la Unión Europea, que debían en agosto de 2011 haber implementado las decisiones Prüm, y esto no se ha cumplido. Todavía hay países de la Unión Europea que no están intercambiando datos conforme a las decisiones Prüm. El Tratado de Prüm es una cooperación transfronteriza de intercambio de información judicial, policial y de asistencia mutua, y en las bases de datos, en lo que nos concierne, se tienen que intercambiar bases de datos de impresiones dactilares, de ADN y registro de vehículos, de tal manera, en la forma que cada país o Estado miembro puede tener acceso de forma automatizada a las bases de datos del resto de los países y tendrá una contestación en la forma de hit o no hit, o lo que es lo mismo, coincidencia a no coincidencia. Y después de un hit ya pues vendrá el intercambio de información de datos personales. Este intercambio de información internacional, de acuerdo con las decisiones Prüm, se realiza a través de la red TESTA, que es la red de comunicación para intercambio de datos entre Estados miembros y que está bajo la responsabilidad de la Comisión Europea. Y aquí vemos, por ejemplo, dos países que están interactuando, intercambiando datos. De la base de datos nacional se obtiene una copia, que es la copia Prüm, que es la que se va a remitir al otro país mediante un servidor de correo electrónico, va a recibir la petición, la procesa y a través de una herramienta de coincidencias mira si esos perfiles están en su base de datos o no y devuelve la contestación por la misma vía. Todo esto suponía tener, aparte de la base de datos nacional, tener una infraestructura que un poco veis ahí esbozada para poder dar respuesta al tema de Prüm. Aquí habría 4 países interactuando entre sí y los países que teníamos instalado el software CODIS, constituimos un grupo de trabajo con el FBI
y con Unisys, que era la empresa desarrolladora del software, y en este grupo de trabajo participábamos Holanda, Austria, Alemania, España, Dinamarca y Finlandia, y se constituyó este grupo de trabajo para ver si era posible que el propio CODIS tuviera un módulo que sirviera para realizar el intercambio PRUN. Entonces, en diciembre del 2010 se instaló el CODIS 7.0 en Holanda, España y Dinamarca. En el 2011 hicimos un entrenamiento en Dinamarca sobre el módulo PRUN de CODIS. En febrero del 2011 se realizaron las pruebas de aceptación entre varios países, incluyendo países que tenían CODIS y países no CODIS, usando la red TESTA, y en marzo del 2011 CODIS 7.0 estaba ya operativo, incluyendo el módulo PRUN. De tal manera que toda la infraestructura que era necesaria tener antes para el intercambio PRUN, en aquellos países que tenemos instalado CODIS 7.0, lo asume el propio software del CODIS 7.0 y directamente se realiza el intercambio PRUN a través de CODIS 7.0. La decisión 616 de PRUN, que es la que dicta el aspecto técnico del intercambio de datos, dice que las normas de inclusión de perfiles, para que un perfil pueda ser elegible para PRUN, tiene que tener al menos 6 LOCIs, 6 marcadores genéticos completamente determinados. Para las personas, las muestras de referencia, exige también 6 de los 7 que estaban ya aprobados en el estándar europeo, que ya sabemos que hoy en día estaban ampliados a 12. Permite cualquier otro LOCI o marcador reconocido por la comunidad internacional. Permite también la posibilidad de un wildcard o un comodín. No se permiten intercambiar perfiles mezcla, es decir, está prohibido, y solo se pueden intercambiar aquellos perfiles que no han sido previamente identificados en tu base de datos nacional. Claro, si ya la tienes identificada en tu base de datos nacional, pues ¿para qué la vas a mandar el perfil a PRUN? Aquí veis un poco los distintos países que están en producción y todos comparten o intercambian la información de las personas condenadas, prácticamente todos de los sospechosos, todos compartimos también las muestras problema, las crime stain, y luego pues hay países, España por ejemplo, sí que está intercambiando los unidentified person, los cadáveres y restos humanos no identificados, aunque no todos los países lo comparten. También la misma decisión, la 616, establece las normas de comparación, la matching rule. Y lo que nos dice es que por lo menos 6 marcadores, 6 LOCIs completamente determinados, con exclusión de la melogenina, deben de coincidir en ambos perfiles para que se pueda dar una respuesta positiva. Y admite lo que son coincidencias exactas, donde coinciden todos los alelos de ambos perfiles. Permite también coincidencias aproximadas, ahora veremos algunos ejemplos, en calidad 2 cuando hay un wildcard, en calidad 3 cuando hay una microvariante y luego ya una calidad 4 cuando hay ya una discrepancia. Este sería un caso de una coincidencia exacta, de una calidad 1. Es un caso de un perfil de la República Checa que hace coincidencia con un perfil nuestro de España. En este otro caso sería una coincidencia entre un perfil de Alemania y un perfil de España. Veis que coinciden todos los perfiles, pero aquí para el FCA hay una discrepancia debido a que Alemania ha determinado el alelo 19, pero el segundo alelo lo ha dejado como comodín, no lo ha determinado, mientras que España ha determinado el 1930. Esta sería lo que llamamos un match, una coincidencia, un hit calidad 2. Cuando se producen estas coincidencias, lo suyo es que en el intercambio de información ambos países revisen sus electroferogramas y hagan, si hace falta, nuevos análisis para confirmar o desconfirmar la coincidencia.
Una coincidencia de calidad 3 sería este caso de un perfil de Rumanía con un perfil de España, donde hay coincidencia menos en este marcador, que en Rumanía ha detectado solamente el alelo 9, mientras que el perfil español ha detectado el 9 y el 9.1. Es lo que se denomina una microvariante y que probablemente un país, en Rumanía en este caso, no la haya podido detectar, con lo cual también volvemos como al caso anterior. Ambos países tendrán que revisar sus datos analíticos y volver a analizar la muestra para confirmar o desconfirmar la coincidencia. Y luego están los perfiles matches o coincidencias de calidad 4, que como hemos comentado antes, para que sea una coincidencia se exigen 6, pero se permite una discrepancia en lo que llamamos un match cercano. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, un perfil francés con un perfil español, con todos los alelos coincidentes, pero hay una discrepancia en este caso. Bueno, yo estoy convencido que coincidiendo todos los marcadores, ahí hay un error en alguno de los dos laboratorios, con lo cual puede ser un error de transcripción o puede ser un error analítico. En este caso se produce en el marcador S33 y este caso es entre un perfil de la República Checa y uno español, y la discrepancia se produce en este marcador. En República Checa da un 15-16, mientras que el perfil español da un 16, un homocigoto con un 16-16, con lo cual ambos países tendrán que revisar sus electroferogramas, pero es importante que se pueda admitir una discrepancia por casos en los que puede haber un error de transcripción o un error analítico que no nos hemos dado cuenta. Sin embargo, el hecho de admitir solamente coincidencias de 6 con una discrepancia permite también que se den mucha cantidad de coincidencias con muy pocos marcadores. En este caso, por ejemplo, un perfil español que está más o menos bien desarrollado tiene coincidencia con un francés en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tiene una discrepancia, Prun lo admite como coincidencia, pero me juego cualquier cosa que es un match adventicio, es un match por pura casualidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas coincidencias porque generalmente son coincidencias adventicias, y ya os digo yo que la mayoría de los países miembros no hacemos caso de estas coincidencias, salvo que por alguna razón especial el país esté interesado en seguir adelante con esta investigación y entonces pida al otro país que se analicen más marcadores para confirmar o desconfirmar la coincidencia. Aquí podéis ver, por ejemplo, un perfil español que en esas coincidencias de 6 más una discrepancia hace coincidencia con 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfiles franceses que a su vez entre ellos son totalmente distintos, lo cual nos está diciendo que efectivamente son todos ellos coincidencias adventicias, es decir, por pura casualidad. Para el intercambio PRUN solamente habrá un único punto nacional de contacto. El país debe cumplir la 17.025, debe cumplir también con las directivas de protección de datos, debe de tener un entorno de producción y un entorno de test que utilizamos para verificar que todo está yendo adecuadamente. Todo país de la Unión Europea que haya entrado en producción o haya entrado en PRUN después del 13 de octubre ha tenido que rellenar cuestionarios sobre protección de datos, otros sobre intercambio de datos de ADN, ha tenido que superar una prueba piloto, tiene que superar una visita de evaluación, y con todos estos datos el Consejo ya le da la autorización para poder intercambiar perfiles genéticos. El intercambio tiene dos partes: el paso 1, que es el que se realiza en el caso de España como punto nacional de contactos desde la Secretaría de Estado de Seguridad. Se puede realizar de dos maneras.
Cuando se entra en producción con un nuevo país, generalmente se utiliza lo que llamamos un artículo 4, de tal manera que todas las manchas nuestras de España se mandan contra toda la base de datos del perfil del país con el cual entramos en producción. Y viceversa, el país con el cual entramos en producción nos manda contra nuestra base de datos todas sus manchas. Y luego ya, una vez que se han establecido las primeras coincidencias con ese artículo 4, lo que se hace es que generalmente, diariamente, se hacen artículos 3, que consiste en mandar única y exclusivamente los perfiles nuevos que se han dado de alta después del artículo 4. Y en este caso se incluyen tanto manchas como personas, de tal manera que no es necesario estar continuamente mandando artículos 4 a los países. Hoy en día estamos en producción con 19 países de la Unión Europea: Alemania, Austria, Luxemburgo, Polonia, Eslovaquia, Suecia, República Checa, Lituania, Eslovenia, Francia, Holanda, Chipre, Letonia, Rumanía, Portugal, Estonia, Malta, Finlandia y Hungría. Aquí tenéis un poco cómo están desarrollados los países que están en producción. Aquí está España. A nosotros nos falta, y deberíamos estamos ya trabajando en ello, entrar en producción con Bélgica, con Bulgaria y con Dinamarca. Bueno, Dinamarca solamente está en producción con Holanda ahora mismo, y luego hay algunos países, entre los que llama la atención Italia, que no está todavía en producción con ningún país. Estos son los resultados de coincidencias, excluyendo la calidad 4 que tuvimos en el año 2016. El mayor número de coincidencias que tenemos es con Alemania y con Francia. En el caso de Francia, por ejemplo, en 401 casos, un perfil problema nuestro ha hecho una coincidencia con una persona de Francia, es decir, nos han resuelto 401 casos, mientras que en sentido contrario les hemos resuelto 395 casos, es decir, un perfil de referencia de una persona española coincide con una mancha en 395. Y luego hay coincidencias persona a persona, 563 casos con Francia. En Alemania, por ejemplo, hay 667. Y bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, las coincidencias que tenemos con Suecia, que tenemos bastantes coincidencias, con Finlandia también tenemos bastantes coincidencias, y de lo que sí que te das cuenta, desde luego, es que la delincuencia transfronteriza es una realidad, algo que ya sabíamos, pero que se demuestra porque coinciden perfiles de personas con perfiles de personas del resto de los países. Eso quiere decir que están en ambas bases de datos. Ha habido incluso casos, cuando tú mandas un perfil de referencia de una persona, que llega hasta coincidir con 8, 9 e incluso hasta 10 países de la Unión Europea, lo cual quiere decir que han sido detenidos, reseñados genéticamente en todos los países. El intercambio PRUN se realiza, como hemos comentado antes, a nivel nacional. Cuando recibimos una solicitud de búsqueda en nuestra base de datos, la búsqueda se hace en nuestra base de datos y los resultados, aparte de contestar al país que ha mandado la solicitud de búsqueda, también se mandan automáticamente a los laboratorios locales. Cuando el intercambio es en sentido contrario, es España la que manda sus perfiles al resto de Europa, la búsqueda se hace en las bases de datos del resto de los países europeos, recibimos la contestación y desde el nivel nacional manualmente se mandan los resultados a los laboratorios locales involucrados. Luego está el paso 2, es el paso después de la coincidencia técnica. En España, los propietarios de los perfiles son los laboratorios locales, que son los que incorporan y alimentan la base de datos, son los responsables de la veracidad de esos perfiles genéticos,
y Secretaría de Estado de Seguridad, que es donde está el nivel nacional y desde donde se realiza el intercambio internacional, no tiene la información asociada a esos perfiles genéticos. Tener en cuenta que en la base de datos se inscribe un perfil genético solamente con un código identificador, nada más. CODIS no admite ningún otro dato más. Luego, los datos asociados a ese perfil genético, en el caso de personas, nombre, apellidos, etcétera, en el caso de manchas, hecho criminal que ha sucedido, investigación policial, diligencias judiciales o procedimientos judiciales si las hay, no quedan incorporados en CODIS. Esa información queda en poder de los laboratorios locales, que son los que alimentan la base de datos. Entonces, después de que se ha recibido un hit, el laboratorio local, una vez que lo ha recibido, tiene que verificar ese hit y, en el caso de estar interesado, iniciar el intercambio de información con el otro país o Estado miembro de la Unión Europea con el cual hemos tenido la coincidencia, y esto se hace a través de lo que se llama el paso 2, y utilizamos en España como punto nacional de contacto la oficina SIRENE de la División de Cooperación Internacional. Otras posibilidades de intercambio internacional son a través de Interpol. Interpol tiene una hoja para difusión de perfiles genéticos y tiene también una base de datos en su Secretaría General en Lyon, a la cual se puede acceder cumpliendo unos requisitos para hacer búsquedas. También tenemos la opción de poder mandar un perfil genético a buscar en la base de datos de Estados Unidos, que lo hacemos a través del agregado de Interior en la Embajada de Estados Unidos. Voy a ir ya terminando, hablando un poco, diciendo tres cosas sobre el futuro de las bases de datos. Tenemos que entrar en producción con el resto de los países de la Unión Europea que ya están intercambiando, especialmente Bélgica, Bulgaria y Dinamarca, a ver si antes de que termine el año incluso ya pudiéramos haber avanzado en esta materia. Yo creo, en mi opinión, que hay perfiles genéticos almacenados en las bases de datos, sobre todo de personas desaparecidas, que no se están intercambiando con todos los Estados miembros, y quizás fuera bueno que pudiéramos mirar a ver cómo implementar algo que nos permitiera la identificación de las personas desaparecidas. Un reto que tenemos es acomodar las bases de datos a las nuevas tecnologías que están llegando y de las cuales nos hablarán sobre la secuenciación masiva, y mantener las actuales, hay que mantener las actuales bases de datos. Termino ya con esto y os agradezco vuestra atención, y si puedo contestaros algunas preguntas que os vayan a surgir, pues encantado de poder hacerlo.